Hola, en el vídeo de hoy hablaremos del simbolismo de la granada. En la mitología, además de su amplia simbología, la granada es una fruta que también aparece en varias disciplinas. La granada está dotada de una amplia simbología que la relaciona sobre todo con el amor, la fecundidad y la fraternidad. Sin embargo, en el mundo de hoy, como hemos dicho, después de ver esta introducción de las diversas peculiaridades simbólicas de la granada, vamos a enfocar la simbología de la granada a la masonería y dentro de la masonería también al concepto del rito escocés antiguo y aceptado de manera simbólica que tiene mucha importancia. Por lo tanto, comenzamos. Hoy hablaremos del simbolismo de la granada en masonería y muy concretamente en el simbolismo del rito escocés antiguo y aceptado. La granada. La granada es uno de los frutos que pertenecen a la antigüedad y que es abordado simbólicamente de manera diferente en todas las culturas que se conocen. Este fruto de la granada se entronca en diferentes culturas, todas antiguas. Este fruto de la granada significaba para el pueblo judío un símbolo de fertilidad e iniciaban su año nuevo comiendo granadas. La figura abierta de la granada en los pueblos asiáticos venía a reflejar los deseos de los hombres hacia Dios. El misticismo cristiano, evocado por San Juan de la Cruz, consideraba la granada como un reflejo de las cualidades generosas de Dios hacia los hombres. En el antiguo Egipto, el fruto de la granada tenía mucha importancia. Los iniciados consideraban el fruto de la granada un intermediador esotérico entre el Alto, el Bajo y el Medio Egipto. Era el fruto de la unión de los tres de manera esotérica. La granada, para los pintores de todas las edades, ha tenido también su importancia y, como veis, está expresada en muchos cuadros de una belleza excepcional que pertenecen ya a la pintura clásica. Y por si nadie se ha dado cuenta de ello, en el escudo nacional de España figura también una granada en la parte baja del mismo. En España tenemos una ciudad que lleva el nombre de Granada, con todas sus connotaciones. La ciudad de Granada, en su escudo, luce una granada en el centro de manera bien visible. Espero que te haya gustado el simbolismo de la granada. Si ha sido así, por favor pon un like y al mismo tiempo aprieta la campanilla, porque de esta manera tendrás puntual información de cuando se vuelva a subir a YouTube otro vídeo del canal Manual de Masonería. Y lo que siempre digo, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete.